Bien, chicos, buenas tardes. Ahora sí, vamos a ver el tema de rosácea, un tema de la... Quien les habla es Luis Ángel Heredia Pereira, ¿bien? Entonces, bueno, principalmente la rosácea viene a ser un proceso inflamatorio, ¿ya? De la piel que causa rubor o enrojecimiento asociado así a la dilatación vasculares en la cara, lo que nosotros lo conocemos, por ejemplo, las telangiectasias. Ya, esta es una enfermedad, digamos que si se presenta de la forma de telangiectasias, es muy fácil de reconocerla, ya, porque nosotros vamos a tener todo lo que es un eritema, ¿no? Todo lo que es un enrojecimiento, y por ahí vamos a empezar a evidenciar lo que son las telangiectasias, ¿no? Entonces, si se presenta de esa forma, es muy fácil de reconocerla. En cambio, hay diferentes tipos de formas que se puede presentar, por ejemplo, papulopustulosa, cuando también simplemente hay afectación a nivel, por ejemplo, de problemas oculares, o también cuando ya hay un engrosamiento, lo que genera lo que es la rinofima, ya que es el crecimiento y el engrosamiento de la nariz. ¿Ok? Eso es más frecuente en varones. Bien, chicos, entonces, más que nada, digamos que esta enfermedad es muy frecuente, ya, muy común, muy frecuente. Casi, miren, 10% de toda la población mundial la padece de rosácea, ¿no? Y es más frecuente o más prevalente en mujeres, pero de la cuarta década de vida, y en personas, por ejemplo, que se menciona en el libro de ascendencia del norte de Europa. Les he puesto ahí para que, tal cual así como está en el blog, ¿ok? Entonces, nosotros principalmente para poder estudiarlas, para poder tratamiento adecuado, ya que nosotros no vamos a tratar simplemente con tratamiento tópico ante un pacientito cuando este tiene lo que es una rosácea severa, tenemos que dividirla, ¿no? O clasificarla más que nada según su fase. ¿Ok? Tenemos lo que es una fase leve, moderada y grave. Digamos que una fase leve, si no se trata, puede progresar a una moderada y una moderada, por ende, también puede llevar a una fase grave, ¿no? Más que nada son pacientitos que se descuidan demasiado, ¿no? Bien, entonces principalmente en la fase leve tenemos lo que se denomina la prerrosácea, más que nada porque aquí hay episodios frecuentes de rubor y calor, o sea, simplemente el paciente tiene un enrojecimiento, le pica, y es ahí nosotros lo que nosotros lo denominamos el flushing, ¿ya? O bueno, flushing. Digamos que flushing es simplemente cuando el paciente presenta rubor, o sea, picazón y calor, nada más. Bien. Luego, ya en la fase moderada, es donde se empieza a evidenciar la dilatación de los vasos sanguíneos subcutáneos y la formación de granitos, ¿ya? De granos o también denominada, por ejemplo, las pústulas, ¿no? ¿Listo? Eso es una forma ya moderada. Y aquí es nosotros donde podemos evidenciar ya los vasos sanguíneos inflamados. Bien, la fase grave es cuando ya nosotros evidenciamos que las glándulas sebáceas van a ser agrandadas y es ahí donde se va a dar lo que es un signo característico de la rosácea, que es el engrosamiento en áreas localizadas de la cara, ¿no? Entonces, es más que nada más frecuente, por ejemplo, una inflamación de la nariz, lo que nosotros finalmente conlleva la formación de la rinofima. Ya, la rinofima es el crecimiento desproporcionado de la nariz, producto de una rosácea. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan en cuenta que antes de entrar a la fisiopatología, de la rosácea no es tan conocida. O sea, digamos que no es una fisiopatología exacta que nos menciona todo lo que es los desencadenantes de esta patología. ¿Ok? Entonces, es clave comprenderla en sí, por ejemplo, cuando de forma cómo se manifiesta clínicamente, pero tener en cuenta que en términos generales que no se conoce una causa exacta que la genere, ¿ya? Se puede ver más que nada una combinación de factores, tanto por ejemplo la disfunción en la regulación vascular, una respuesta inmune innata exagerada, o también podría ir lo que es una alteración de la barrera cutánea y la participación, por ejemplo, de un ácaro, que nosotros lo denominamos el Desmodex folliculorum, ¿ok? Entonces, eso finalmente nos va a conllevar a lo que es una inflamación crónica y lo que va a presentar lo que es la eritema, también, por ejemplo, la pústulas y otros signos que iremos viendo a detalle, ¿no? Entonces, de pocas formas, digamos, la fisiopatología no es tan preguntada, ¿no? No es preguntada, si en todo caso tienes que decir algo en este apartado, tienes que mencionar los factores encadenantes, ¿no? Porque eso es muy característico. Ahora sí, entonces les he traído una forma de un esquema así facilito de la fisiopatología, en donde tenemos los factores encadenantes, por ejemplo, la alteración vascular, pacientes sometidos a una radiación ultravioleta, por ejemplo, lo que son de las quemaduras solares, ¿no? Degradación de la matriz dérmica o inclusive las infecciones. Lo que les dije aquí, lo que predomina es el desmodex, que es un ácaro. Ya también puede estar presente, por ejemplo, una infección por el Staphylococcus epidermidis y el Helicobacter pylori. ¿Ya? También se ve asociado el Helicobacter pylori a esta patología. Entonces, ¿qué nos menciona el libro?
que estos, tanto por ejemplo lo que son las alteraciones o los desencadenantes, van a estimular lo que es el canal, el TLR2, ¿ya? Y por medio de lo que es la infección es el KLK5. O sea, les pongo nada más, no es necesario que se le aprendan, pero eso sí dice el libro. Bien, ¿esto qué te va a conllevar? A la formación, bueno, a la inflamación y la angiogénesis, ya que esta la angiogénesis saben que es la nueva formación de vasitos, ¿no? Y es por eso que el paciente va a empezar a tener así, lo podemos evidenciar todo lo que son las telangiectasias característicos, ¿no? Entonces, eso más que nada un mecanismo. Aparte, se tiene que asociar, por ejemplo, también a especies que se puede afectar, por ejemplo, lo que es a nivel de la cara, el estrés también, por ejemplo, estrés físico, estrés emocional, estrés crónico, el ejercicio, inclusivemente el calor, que esto más que nada puede, por el medio de lo que son los canales TRPV y el TRPA1, va a generar el rubor y el escozor, nada más, ¿ya? Entonces, tienen que tener asociado estas dos. Por ende, la formación tanto de la inflamación o bueno, de la angiogénesis es en donde finalmente en ya un estadio moderado el paciente va a presentar también pápulas, también va a presentar pústulas, ya también cambios fimatosos, las telangiectasias y el eritema. No más que nada menciona que por un exceso de la producción de la interleucina 37 es lo que se va a dar el eritema, ¿no? Pero en términos generales, chicos, como les dije, es una fisiopatología que en sí lo asocian nada más, no es que esté comprobada en su totalidad. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, ¿qué es importante que lo sepan? En dermatología tienen que saber describir lo que es una lesión de piel, tienen que saber reconocerla a simple vista, ¿no? Porque digamos que la dermatología, el diagnóstico es más clínico, más, ¿no? De visual, nada más que laboratorial, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son los cinco signos característicos de rosácea, ya que lo pueden llevar. Principalmente es la formación, por ejemplo, de las pápulas, como les dije, ¿no? Pápulas y pústulas. Bien, entonces ya saben diferenciar ustedes por dermatología en semiología. Las pústulas es la que la secreción purulenta, ¿no? Y las pápulas simplemente es la elevación de piel. Bien, entonces digamos que eso tiene que tener en cuenta, diferenciarla de otras patologías, porque esta patología no es la única que se presenta también con pápulas y pústulas. Una de las más frecuentes que ustedes ya lo conocen es el acné, ¿no? El acné también es un principal diagnóstico diferencial que tienes que hacer con rosácea. Bien, otro, miren, así como les dije, ¿no? Van a tener todo lo que es un campo enrojecido y las telangiectasias, ¿no? Como ven estos vasitos, ¿no? Que se forman por acá. Bien, entonces esto nosotros podemos ponerlo directamente como telangiectasias o también como vasos sanguíneos visibles, ¿no? O las telangiectasias, ya les dije. Bien, también el paciente en estadios, por ejemplo, bueno, en un tipo de rosácea también puede presentar problemas oculares, ya más que nada el enrojecimiento de todo lo que es la córnea, problemas oculares. Bien, entonces aquí en esta parte, como les lo estoy poniendo acá, si se dan cuenta, la nariz de nuestro pacientito está bien inflamada, bien engrosada, bien grande, ¿no? O más que nada, digamos que un signo característico viene a ser lo que es la piel engrosada del paciente, ¿ok? Y finalmente, característico, enrojecimiento facial. Como les dije que esto finalmente puede ser el inicio de la enfermedad, ¿no? La fase, leve, que esta finalmente si no se trata o se sigue exponiendo a los factores desencadenantes, finalmente va a ir escalando produciendo los demás lesiones de piel, ¿no? Inclusive los problemas oculares. Que ahora lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Tipos de rosácea. Aquí tenemos 4 tipos de rosácea. Ya así que como les dije, si fáciles vienen como la primera, lo sacas al toque, ¿no? Rosácea. Usted tiene rosácea, señora, el ojo. Pero a veces te viene así y te diferencia, bueno, te dificulta diferenciarla de otras patologías, ¿no? La principal tenemos la eritematotelangiectasia, ¿ya? Es que simplemente es la más frecuente de todos los tipos de rosácea y la que va a predominar aquí es el flushing, ya les dije, ¿no? Todo lo que es enrojecimiento y con rubor de la cara, eritema y finalmente los telangiectasias, ¿no? Característico simplemente de esta patología. Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver imagen del flashing, que simplemente es un enrojecimiento, y es aquí donde ya podemos evidenciar lo que son los vasos dilatados, ¿no? Las telangiectasias. Bien, más que nada, es un, digamos, por ejemplo, si lo hacemos a comparar con otras patologías que ya han visto, lupus también tiene lo que es una presentación, pero en tipo de alas de mariposa, ¿no? En cambio aquí, si simplemente lo tienen en una cara, piensa en rosácea o también ambos lados, ¿no? Pero digamos que es una zona centrofacial, ¿ya?
Dilatación de vasos sanguíneos también en fondo de eritema, ya les dije, quemazón, prurito, inclusivemente puede llegar a presentar descamación. Ya otra imagen característico de la rosácea. Bien, otra de los tipos que nosotros tenemos es la pápula pustulosa, pero aquí es más frecuente en mujeres, pero de la mediana edad, ¿no? Aparecen pápulas y pústulas en regiones, miren, centro facial, perioral, perinasal y periocular, ¿no? Acá, como lo pueden ver, ¿no? Facial, peri también oral. Acá, ¿no? Como lo podemos evidenciar en todas las partes de la cara, ¿no? Bien. La fimatosa, esta es más frecuente, pero en varones. Ya raramente se produce la hemofima en pacientes mujeres, más frecuentes en varones. Miren, cómo podemos evidenciar que el estrés, bueno, la inflamación crónica del paciente, miren cómo hay lo que es un engrosamiento de la nariz, ¿no? De la nariz y también parte de la cara. Entonces, esta es característico de una rimofima, que es el agrandamiento de la nariz, ¿no? Es más frecuente en varones y el síntoma característico son las fimas, ¿no? Y ahorita que vamos a describir cada una de ellas. Es un aumento localizado de volumen y de grosor de distintas zonas de la piel debido a la hiperplasia. ¿Pero de qué? De las glándulas sebáceas, ¿no? Que les dije, aquí más que nada estamos en una, si lo comparamos con las fases, en una fase grave, ¿ya no? Porque acá, miren, glándulas sebáceas agrandadas. Entonces, un paciente que tenga rinofima, o sea, engrandamiento de la nariz, ya no simplemente se va a beneficiar con un tratamiento tópico, sino un tratamiento ya más quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, lo que es por el tratamiento por láser, ¿no? Y la regulación, entre otras que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos la genotofima, la otofima, que es el agrandamiento de la oreja, ¿no? La metofina, que es del mentón, y la amleformina, ¿no? Ahora sí. Bueno, lo más frecuente aquí es la rinofina, que hay lo que es un agrandamiento de la nariz. Bueno, en la parte ocular, el paciente puede ser afectado tanto en hombres como en mujeres de la misma forma. Y más frecuente es tenerlo las molestias en los párpados, en la conjuntiva, córnea, y lo que se va a evidenciar finalmente es el paciente que tenga los ojos enrojecidos, ¿no? Acá, ¿no? Bien enrojeciditos, y el paciente te dice, doctor, siento una sensación como un cuerpo extraño, pero me pica demasiado, a veces me quema, inclusivemente me fastidia lo que es la luz, ¿no? Entonces es una fotosensibilidad. Bien, entonces el tratamiento, chicos, como les dije, hay guías, yo les he sacado, por ejemplo, esta tablita de una guía, que lo saqué nada más de un artículo buscándolo en internet, pero el tratamiento se basa más que nada en cuatro pilares fundamentales. Ya un paciente que tenga rosácea, tenemos que aplicar sí o sí lo que son las medidas generales de higiene, o sea, higiene sanitarias, y que siempre utilice lo que es un protector solar, porque ya saben que un desencadenante es la radiación ultravioleta, ¿no? Radiación solar. Luego también, por ejemplo, podemos utilizar tratamientos tópicos, tratamientos orales o sistémicos, y el tratamiento láser, ¿no? Más que nada en qué? En rinofina, o sea, en el engrosamiento de la nariz. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las medidas higiénico-sanitarias que podemos evidenciar en el paciente? Es siempre que nosotros debemos recetar a nuestro pacientito un protector solar. Bien, si nosotros le decimos al paciente que necesita estar constantemente hidratando la piel, lavando correctamente lo que es la cara, tenemos que evitar que el paciente tenga lo que es un agua muy caliente o muy fría, ¿no? Tiene que ser lo que es un agua templada. Bien, evitar el frío, el viento, cambios bruscos de temperatura, ya que estos también son desencadenantes, evitar tabaco, el alcohol y miren, lo importantísimo que sepan, que es una pregunta que les he puesto en el WhatsApp, los picantes, ¿no? Cualquier comida que tenga ají también puede desencadenar lo que es una reacción y puede ser un desencadenante de rosácea. Evitar jabones irritantes, por eso nosotros tenemos que recetar al pacientito jabones que sean de un pH alcalino, ¿no? O sea, que el mismo pH de la piel, ¿bien? Tener rutinas diarias, o sea, que el paciente se lave la cara todos los días de una forma correctamente, evitando estos jabones irritantes, y siempre mantener hidratada la piel, ¿no? Eso es en forma general, es que sí o sí tiene que ir el paciente. El tratamiento tópico, nosotros vamos a utilizar estos casos en casos leves, inclusivemente en moderados, ¿no? Pero más frecuentes que nosotros lo utilicemos en casos leves. ¿En cuáles son los casos leves? Cuando tienen atelangitasias, rubor o calor, nada más, ¿no? El flushing. Bien, entonces la primera línea el fármaco que se utiliza tópico, digamos así, la crema tópica o gel tópico, viene a ser lo que es el metronidazol, ¿ya? El metronidazol
metronidazol lo vamos a utilizar tanto al 0,75% o al 1%, ya que esas son las presentaciones de las cremitas, ¿no? Vamos a utilizar 2 veces diaria, mantenerla por 8 a 12 semanas, ¿no? Entonces, se supone que al tenerla por esta cantidad de días, bueno, de semanas, nuestro pacientito tiene que tener alguna mejoría. Y si no, es que el paciente ya no simplemente se va a beneficiar con un tratamiento tópico, sino tenemos que asociarlo a un tratamiento oral. Bien, otro que nosotros podemos utilizar es el ácido acelaico de 15%, también 2 veces día. Acá hay un error de tipeo, ya, 2 veces día. Y también la clindamicina, pero al 1%, 2 veces día también. Bien, en casos también, por ejemplo, de la guía, nos menciona que también se puede utilizar en casos leves lo que es la ivermectina. Esta cremita también lo van a ver nuevamente en todo lo que es ya, la ivermectina lo van a ver, por ejemplo, en lo que son los ácaros, ¿no? En la sarna. Por eso que se utiliza porque uno de los encadenantes, como les dije, viene a ser el Desmodex. Bien, el Desmodex es un ácaro, entonces, por eso que pacientes que se le administran lo que es la ivermectina también tienen algunos efectos, bueno, efectos beneficiosos, ¿no? Pero la guía nos menciona que también, pese a este tratamiento, tanto sea leve o moderado, el paciente puede llegar a tener problemas de tolerancia, que no se va a poder administrar correctamente las cremitas, y es por eso que se opta a utilizar un tratamiento oral, ¿no? Dejemos esto al final. Ya, este es un resumen también general de una guía que le puse. Y el tratamiento sistémico es cuando nosotros vemos un caso ya moderado a severo, ¿no? Que el paciente tenga un montón de pústulas, un montón también de pápulas y en todo caso también cuando ya haya presencia de una rinofima, ¿no? Bien, entonces, o pacientes que no hayan respondido a tratamientos leves, ¿no? Como les dije. Bien, aquí principalmente que nosotros vamos a utilizar es la doxiciclina. Y ustedes se preguntarán antes de que entren a estudiar dermatología, ¿no? ¿Por qué se utiliza lo que es un antibiótico en este tipo de patologías? Porque también se puede estar asociado a lo que son infecciones, como ya les dije, el estafilococo epidermidis. Y la doxiciclina se utiliza más por su efecto antiinflamatorio, ¿ya? Y esta la vamos a mantener en una dosis de 100 miligramos día y la vamos a mantener, el libro nos dice, mínimo por 8 a 12 semanas. ¿Ya? Lo vamos a tener mínimo por 8 a 12 semanas y en ocasiones, cuando el paciente tenga buena tolerancia, no tenga, por ejemplo, los efectos adversos que tienen las tetraciclinas, lo que son, por ejemplo, las náuseas, vómitos, lo puede incluso mantener en meses, inclusive en años, de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿no? En otro caso, si no podemos utilizar la doxiciclina, vamos a utilizar la minoxiclina, también 100 miligramos día. Y en casos ya, por ejemplo, muy severos o cuando ya haya presencia de rinofima, es donde también se puede optar a utilizar lo que es la isotretinoína, que eso lo van a ver en el tratamiento también para el acné, que siempre se utiliza lo que son la isotretinoína. Entonces aquí está, ¿no? Una dosis de 0,2 a 1 miligramo día y la cirugía, ¿en quiénes la implementamos? En casos graves, por ejemplo, de rinofima, ¿no? Cirugía convencional, la dermoabrasión, la electrocirugía, inclusivamente la laseroterapia, ¿no? Que lo podemos evidenciar aquí. En las zonas afectadas con la rosácea se aplica lo que es un láser y se va a ir viendo cómo va a ir lo que es la evolución del paciente, ¿no? Miren aquí cómo está todo el flashing en el pacientito y miren cómo después de haber aplicado lo que es el láser, cómo queda la carita, ¿no? De la misma forma también, por ejemplo, aquí en pacientes que hayan tenido un engrosamiento de la nariz, también se puede utilizar láser y finalmente, nuevamente revertirlo, ¿no? Entonces, eso más que nada en la parte del tratamiento. Esta guía les he puesto que les menciona, pero se trata de acuerdo al patrón, al tipo de rosácea que se presenta, ¿no? Aquí yo les dije de acuerdo a lo que son los casos de leve a moderado severo, pero esta guía nos menciona de acuerdo al tipo de rosácea que se presente. Bien, entonces lo mismo, ¿no? Rosácea, eritematosa, telangiectásica, lo mismo, ivermectina, metronidazol, y en todo caso, si lo necesita, un tratamiento complementario, ¿no? Bien, y aquí están todo lo que son los cuidados generales. De rosácea papulopustulosa, de la misma forma, pero aquí nosotros podemos utilizar ya, por ejemplo, el tratamiento sistémico, ¿no? La doxiciclina y todo lo que ya les dije. Bien, la rosácea glandular hiperplástica y la FIMAS es en donde acá nosotros ya recién vamos a utilizar lo que es la isotreatonina, ¿no? Cuando hay FIMAS, ¿bien? Y finalmente, la rosácea ocular es simplemente antibióticos sistémicos o una dosis de ciclosporina 0,5% Eucalirium, ¿no? Y finalmente, remitirle lo que es la oftalmología para hablar otras posibles causas, ¿no?
Entonces, esta es una forma de resumen. Aquí están todo lo que son las medidas o cuidados generales también un poco que él había mencionado y para que lo tengan a su disposición, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna preguntita hasta aquí? Antes de comenzar la clase, les mandé unas preguntitas, ¿no? Que lo podemos responder. Si gustan, pueden ir al grupo de WhatsApp e ir marcando las respuestas. Por favor, ahora les doy un minutito que marquen las tres preguntas que he mandado al grupito para ir resolviendo los puntos, ¿no? De acuerdo a la clase que ya le hemos dado. Entonces, a ver, por favor, si son tan amables de responder. Hay tres preguntitas en el grupo, o no están en el grupo, me confirman. A ver, voy a dejar de compartir.